Esta píldora se centra en las respuestas y representaciones del progreso. Y en concreto vamos a hablar aquí del alumbrado, de representaciones del alumbrado público, del agua y de los medios de transporte. Y en este cuadro vemos ejemplos de avances que afectaron tanto la infraestructura de la ciudad así como la vida cotidiana de sus habitantes. Y hemos dividido estos cambios en dos partes. En la píldora anterior, el 1.4, nos centramos en las reformas y nuevas construcciones de hierro. Y ahora vamos a detenernos en el alumbrado público, el suministro de agua y los medios de transporte. Y empezamos con el alumbrado público. El alumbrado de gas se instauró en las ciudades europeas en la primera mitad del siglo XIX y fue sustituyendo al alumbrado a base de aceite, introducido en el siglo anterior. En Madrid se inauguró la iluminación a gas en 1832, en la zona centro de la ciudad, un acontecimiento que recoge esta publicación por el gas. En 1878, tras experimentos anteriores, llegó el alumbrado eléctrico a la Puerta del Sol con esos dos grandes candelabros que veis ahí. Un momento que capta muy bien esta imagen de la Ilustración española y americana. Y aunque es en estos años cuando se comenzó a experimentar con el alumbrado eléctrico en los centros europeos, el gas siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XX. Y el alumbrado público trajo consigo tres efectos importantes. Primero, cambió el paisaje urbano en las principales vías, plazas y edificios con la inserción de faroles que colgaban de edificios, de farolas, de candelabros, que utilizaban materiales como el hierro forjado. En segundo lugar, abrió la posibilidad de nuevas formas de ocio y de trabajo, una nueva manera de experimentar la vida urbana. Además, los efectos de la luz crearon toda una poética de la noche, de luces y sombras, de claroscuro, un nuevo escenario que describieron autores y artistas de la época. El alumbrado también posibilitó nuevas formas de trabajo, de ocio, de movilidad, de circulación y de relaciones sociales y comerciales. Surgieron debates sobre los problemas que se veían ligados a la vida nocturna, o más bien que se hicieron más visibles gracias a la luz, como fue la prostitución, el alcohol, la pobreza y la falta de seguridad. Y como respuesta se generaron nuevos modelos administrativos municipales y se aumentó la vigilancia policial. En tercer lugar, el alumbrado público dio lugar a una importante industria de provisión de gas. En España se fundó la primera sociedad en 1842, la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas, y en Madrid, la Sociedad Madrileña, en 1847. Y para la segunda mitad del siglo, la iluminación nocturna ya no suponía una novedad para los ciudadanos. Las preocupaciones contemporáneas se centraban más bien en las deficiencias de suministro, es decir, en cortes de luz y subidas de precio. Una inquietud que vemos reflejada en la prensa ilustrada de la época. Y aquí vemos varios lugares de interés que figuraron en la guía de Madrid del urbanista Ángel Fernández de los Ríos. Y entre estos dibujos apareció un avance muy importante para la infraestructura de cualquier ciudad. Un canal, el canal de Lozoya, o el canal también conocido como el canal de Isabel II. Y el fotógrafo oficial de Isabel II, Charles Clifford, también realizó álbumes de esta obra pública, que suministró a la capital de agua a través de un sistema de canalización. En relación al Londres victoriano y su sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, la historiadora Linda Neat sostiene que entre las principales preocupaciones de las autoridades locales estaba el establecer un sistema de alcantarillado unificado. Y subraya una idea subyacente. La ciudad comienza a concebirse como un conjunto donde primaba la circulación. Y si hay algo que ilustra la importancia de la circulación y el ímpetu de concebir la ciudad como un solo cuerpo, son los medios de transporte y la red de comunicación que crean. El ferrocarril fue uno de los avances tecnológicos decisivos impulsados por la industrialización. Y aquí vemos una postal de la Estación del Norte de Madrid, o la Estación de Príncipe Pío, una estructura de hierro y cristal que comenzó a construirse en 1881 tras quedarse pequeña la estación preexistente.
Otros medios de transporte fueron el tranvía o el ómnibus. En Madrid la primera línea de tranvía fue inaugurada en 1871 y más tarde llegaría la tracción a vapor y posteriormente la eléctrica. Pero sin duda el tren subterráneo o el metro fue de las innovaciones urbanas más destacadas. Veis aquí que el primero se inauguró en Londres en 1863, en Madrid no llegaría hasta 1919 y en Barcelona en 1924. Y el metro jugó un papel fundamental en crear una nueva conceptualización del espacio, cambiando tanto las formas que tenían los habitantes de desplazarse, pero también sus nociones del espacio y del tiempo, cómo entendían el espacio y el tiempo. Los habitantes podían descender bajo el suelo y ascender en otra zona de la ciudad sin saber lo que había ocurrido en la superficie. Y con esto finalizamos esta sesión dedicada a las representaciones del progreso. Y para terminar, podemos decir que artistas y cronistas experimentaron con nuevas formas de representación para reflejar los cambios que tenían lugar en su entorno.